23 minutos nos separan de las 9 de la mañana y tengo en la línea, le voy a poner los fonos para escucharlo, al seremi subrogante de salud Eduardo Castillo. Hoy los titulares de los diarios, ¿verdad?, saludan en alguna medida la determinación adoptada en el día de ayer, que comienza a hacerse efectivo a partir de pasado mañana jueves. Restaurante, casino, gimnasio celebran el avance hacia la fase 3. Eduardo Castillo, ¿cómo estás? Gusto de saludarle, seremi, pero muy buenos días. Bien, muy buenos días, todo bien. Recibiendo esta buena noticia que significó el avance de fase después de tantos meses esperados. Ustedes la esperaban en el día de ayer que esto se pudiera plasmar, se pudiera concretar, ¿no? Ayer para ponerla en marcha el próximo jueves. Lo esperaba. Fueron todas las gestiones desde hace una semana, sobre todo reafirmadas el fin de semana, la intendenta en primer lugar, haciendo ver, porque era lo más importante, era hacer ver que epidemiológicamente estaban las condiciones para hacerlo, ¿no? Que no pasara de que pareciera que era una presión social la que finalmente llevaba en circunstancias que eran no reconocer un trabajo que se ha estado realizando y un compromiso de la comunidad para tener las cifras que hoy día tenemos después de 7 meses. O sea, bajamos positividad después de 7 meses y la hemos sostenido por 2 semanas bajo el 10%. Tendencia a la baja en casos activos, en casos diarios, en hospitalización, en camas UCI. Todo eso hacía ver que era un momento adecuado para avanzar. Para llevar claridad absolutamente a la gente que nos está escuchando, seremi, ¿qué facultades existen en esta fase 3 para los habitantes de la ciudad de Punta Arenas? Porque el titular habla hoy restaurante, casinos y gimnasio. Vale decir, los restaurantes podrán atender ahora a un determinado número de personas y cumpliendo algunos protocolos dentro de sus propios locales. Volverá gente a los gimnasios, volverá a abrir las puertas el casino. Esto lo dicen hoy los diarios de la ciudad. Y por otro lado, podremos disfrutar ahora de los fines de semana y ojalá nos acompañen las condiciones climáticas, digo yo, ¿no? Sí, efectivamente. En el cambio para la población principal tiene que ver con que ahora no hay cuarentena sábado y domingo. Por lo tanto, lo mismo que podíamos realizar de lunes a viernes, hoy día lo podemos realizar también sábado y domingo respecto de salir, sin restricciones, sin necesidad de tener que dar este permiso. Eso es muy importante y esperamos que se refleje además en que las personas no vayan a encerrarse en un centro comercial y que no tengamos aglomeraciones. Eso dependemos de todo, sino de poder salir el fin de semana al Parque Chabunco, al Parque Japonés, a la Costanera. O sea, todavía hay un tiempo que se puede disfrutar de eso. Y en el caso de los restaurantes, se puede atender ahora dentro de los restaurantes. ¿Con qué exigencia? Una distancia de 2 metros entre mesa y mesa, entre borde y borde de la mesa. Cambió incluso eso que antes exigía un 25% de ocupación, ya no hay porcentaje. La única exigencia es que haya un distanciamiento de 2 metros entre mesa y mesa, entre borde y borde, y que tenga ventilación suficiente del recinto, ya sea natural o artificial. Independiente que puedan continuar con terraza, que me parece que es un tremendo desafío para Punta Arenas, prolongarla desde el punto de vista turístico y también en el tiempo, los días que se pueda. Y los gimnasios también pueden funcionar y con mayor aforo. ¿Cuál es el aforo para los gimnasios, seremi? Cambia de uno cada 8 metros cuadrados que había, ahora es 1 cada 6 metros cuadrados, con distanciamiento de 2 metros entre las personas. O al revés, distanciamiento entre 2 metros y hasta el tope máximo es 1 cada 6. Cuando avancemos a fase 4, va a ser 1 cada 4 metros cuadrados y así va mejorando. ¿Y al aire libre, seremi, qué actividad deportiva se puede desarrollar? Al aire libre, 25 personas. O sea, hoy alcanza para un partido de fútbol, ¿no? Incluso con árbitros y guardalíneas. Exactamente. Yo creo que por ahí fue el cálculo. Efectivamente. Y actividades también actividades de eventos, en este caso van a haber capacidad para 75 personas en lugar cerrado. Es un gran salto porque eran 10 en este momento, sube a 75, siempre y cuando mantengan el distanciamiento adecuado, o sea, según la capacidad que puedan tener.
y eventos al aire libre de 20 sube a 150. Y ahí va variando en algunas actividades dependiendo si es con consumo de alimentos o sin consumo de alimentos, que se van ajustando la cantidad de personas. Perdón, sin duda. En esta condición, Eduardo Castillo es el sereno subrogante de salud que está compartiendo con nosotros estos primeros minutos de la jornada de hoy correspondiente a este martes 16 de marzo. En esta condición de fase 3, estamos en la región de Magallanes. ¿Cuántas comunas o provincias? En este momento tenemos 2 comunas en fase 3, que es Punta Arenas y Natales, ¿ya? Y todas las otras están en 4. ¿Todas? Todas, sí, estamos muy bien en ese sentido. Sí, se ha avanzado mucho y lo bueno es que se han mantenido, porque lo que nos hemos propuesto en esto es que avancemos y no retroceder en la fase. O sea, lo decía ayer, la propuesta nuestra de tren no solo es mantenerse en 3, sino llegar a 4, que se llama apertura inicial. ¿Y qué tendría que ocurrir para aquello? Tenemos que seguir bajando las cifras, tiene que mantenerse la tendencia de casos, tenemos que seguir manteniendo disponibilidad UCI. ¿Qué porcentaje de positividad teníamos ayer? Ayer fue muy bajo, tuvimos un 3%. 3%. Sí, y de 900 muestras. Si se mantiene así, estaríamos a un paso de pasar a fase 4. ¿Durante cuánto tiempo habría que mantenerse? A 14 días, ¿no? Es más o menos el tiempo de evaluación que se está teniendo. Lo que, digamos, dura cada periodo de coronavirus, digamos, ese es como el margen que se está evaluando. Y por eso teníamos antecedentes para decir, mire, tenemos una curva en descenso, por lo tanto podemos contener la situación, porque eso es lo más importante, que contengamos la situación en este momento y que no nos relajemos en las medidas, que es lo más importante, el uso de mascarillas. Yo siento que se ha relajado mucho y ahí tenemos que reforzarlo todo este semestre. Mientras vamos avanzando en la vacunación, hay que reforzar las medidas de cuidado. Eduardo, aunque pudiera parecer majadero, pero justamente a esto yo quería apuntar, ¿no? El alcohol gel, la mascarilla, la distancia social. Yo pienso que ha faltado a lo mejor fuerza comunicacional para insistir de manera permanente, hacer conciencia hasta el cansancio, porque claro, muchos que nos hemos vacunado, y afortunadamente enhorabuena, y tengo que felicitar una vez más el despliegue que han tenido los trabajadores de la salud primaria, una atención fantástica, un orden, una higiene, una limpieza realmente notable. Esto hay que subrayarlo una y otra vez, pero no va a ser cosa que bajemos la guardia, que nos sintamos absolutamente asegurados, y así no lo es, y quedan muchísimos todavía por vacunarse, los jóvenes, ¿verdad? Y creo que hay que insistir en esto: mascarilla, lavado de manos, el alcohol gel, la distancia social, porque este virus ha quedado claramente demostrado en el mundo. Lo que está ocurriendo hoy en Europa, nuevamente países confinados. Escuchaba esta mañana a primera hora, Italia ha determinado confinar, París también, una ciudad que vive fundamentalmente del turismo. Bueno, y lo que está ocurriendo en Santiago, tanto de que se han levantado algunas voces como para observar detenidamente si estamos en condiciones, el 10 y 11 de abril, de poder realizar las elecciones programadas. En consecuencia, el tema no ha sido superado. Ojalá que lo superemos definitivamente y a la brevedad, pero va a depender mucho del comportamiento y responsabilidad y la conciencia que tengamos en cada uno de nosotros. Entonces eso hay que reiterarlo de manera permanente. Ese tiene que ser el mensaje, efectivamente, durante todo este tiempo. Tenemos que ver la situación del norte del país, que estaba con índices como nosotros. O sea, cuando yo veo Coquimbo, por ejemplo, que lo ponía muchas veces como ejemplo, Coquimbo fue una región que estuvo completa en paso 4, completa. Pero hoy día de nuevo está en confinamiento, con índices bastante complicados, con un ascenso que ha quintuplicado su cantidad de casos que tenía. Entonces, el paso 3 no es un paso seguro si no hay un compromiso de todos. Y lo que hemos resaltado, las pequeñas acciones pueden generar grandes consecuencias. Yo el otro día ponía un ejemplo: una fiesta juvenil de 20 jóvenes adolescentes.
Uno de ellos fue sabiendo que tenía coronavirus. Ahí tenemos un problema de responsabilidad familiar. Y poca solidaridad. Y poca solidaridad. Y el resto de esos 20 jóvenes que habían, 12 se contagiaron. Esos 12 fueron agentes contagiantes en sus propias familias. Entonces ahí cuando uno ve que una acción que puede parecer pequeña, como esta, de ir a una fiesta sabiendo que tiene, todas las consecuencias que eso significa. Entonces, cuando de repente pedimos colaboraciones que entiendan de que una pequeña acción puede provocar una gran consecuencia negativa en la comunidad, como esto, o no respetar la cuarentena indicada y cuando vamos a hacer fiscalización nos encontramos que la persona salió de su domicilio. Todo eso puede provocar un crecimiento exponencial, que es lo que pasa en la pandemia, donde un caso termina convirtiéndose en 10 y en 3 días en 100. Y volvemos a retroceder. Entonces ahí es donde tenemos que tener conciencia de que mi acto, o sea, lo que yo hago, es muy importante, tanto como lo que haga el otro. Eduardo, ¿qué sintió el fin de semana cuando estaba en el altar de la iglesia catedral y escuchó al obispo de nuestra diócesis, Bernardo Bastre, en su homilía, en su prédica, llamar a la desobediencia ante la determinación que había adoptado el gobierno de impedir el aforo de 10 personas en los templos para realizar los cultos habituales que realizan las iglesias, en este caso específico la Iglesia Católica? Eso por un lado, y la reacción posteriormente que generó en las autoridades de salud. Y le hago la consulta a usted de manera muy particular porque, si me perdona el término, seré mi subrogante, está usted en la mitad del sándwich, ¿no? Usted es un reconocido diácono de la diócesis de Punta Arenas, acompaña permanentemente al obispo Bastres, ¿no? a la realización de diversos cultos en diversas parroquias de la región de Magallanes, y por otro lado es el Seremi de Salud. Lo primero, ¿qué sintió en ese momento cuando escuchaba al obispo, que estoy cierto lo sorprendió en la homilía? En la homilía no tanto, porque en la homilía él hacía ver algo que también nosotros habíamos planteado, ¿no? Y era el tema de que una medida a veces era vista muy desde el nivel central y no respondía a las realidades regionales, y en eso nosotros también estábamos de acuerdo porque planteábamos justamente una realidad regional, que era la situación nuestra respecto a veces de la de Santiago. Pero en las palabras finales, que son las que aparecen ahí en el video, cuando ya está terminando la celebración, él llama justamente lo que apareció, ¿no? A no respetar la norma. Yo, la verdad, bueno, me asombré, claro, pero me he puesto más comprensivo que antes, porque, claro, esto es más público, pero lo que me dicen a mí todos los días, de todos los gremios, de todas las instancias, yo trato de entender en realidad la preocupación o las molestias que las personas viven. Cómo enfrentan las medidas restrictivas. Cuando me he reunido, no es tan público de repente quizás, con algunos dirigentes del deporte, yo escucho mismo, dirigente del turismo, dirigente hotelero, dirigente gastronómico, como que me he puesto más paciente en realidad en entender lo que la persona dice, pero porque sé que es difícil, hemos llevado mucho tiempo y cada medida a veces no se recibe de la mejor manera. Y yo a todos les decía, y si quizás lo hubiese conversado con él un poco antes, le habría pedido un poco de paciencia porque sabíamos que pronto íbamos a tener una buena respuesta, y ahí quizás nos faltó un poco de diálogo, a mí por lo menos, porque esperamos una pronta respuesta de este paso 3 para el día lunes, y incluso es más, el ministerio ese mismo día, una hora después, publicó esta apertura que incluso significaba un gran cambio, aunque no hubiésemos pasado a paso 3, porque habría la posibilidad de celebraciones religiosas ya no de lunes a viernes como estábamos teniendo, sino de lunes a domingo. Claro. Y por eso hablábamos ayer de la comprensión respecto de las medidas, porque para muchos han sido muy duras, para unos muchos más. O sea, pensemos que las pubs y las discos siguen cerradas. Va a abrir los restaurantes, pero pub y discoteca y análogo todavía siguen sin funcionar. Eduardo, pero usted no tuvo la posibilidad de hablar antes con el obispo, reflexionar sobre lo que podía o no podía decir respecto a este tema específico, ¿no? A este tema específico de la cuarentena y la fase 2.
A eso me refiero, absolutamente. Y no. o después de lo ocurrido tuvieron la oportunidad de dialogar durante las últimas horas, porque apareció ayer por la tarde una declaración del padre obispo, una carta abierta a la comunidad, a la feligresía, ¿no? A los habitantes de la región de Magallanes. No, yo en la misa, bueno, yo siempre tengo una mala, llego tarde a todo, porque siempre ando como corriendo, entonces la misa se adelantó 15 minutos, ya no era las 12, sino un cuarto para las 12, por el tema de que inició la campaña electoral. Entonces llegué casi empezando, la verdad es que iban entrando en procesión, y así que no alcanzamos a conversar en realidad a la entrada, y a la salida yo regreso al tiro a la Seremi porque te han entregado unos informes. Entonces no alcanzamos a conversar, quizás faltó un poco de diálogo. Yo también al inicio, si hubiese llegado un poco más temprano, le habría dicho lo que pude alcanzar a decirle también a otros gremios: oye, espérenos un poquito hasta el lunes, porque yo creo que el lunes vamos a tener buenas noticias. Y con algunos sí pudimos conversarlo antes, y bueno, tenemos ahora ya la noticia, y yo le digo, espero que esta situación, primero, me parecía que no empañara el tema del avance de paso 3, porque creo que esa tenía que ser la gran noticia del día, que de alguna manera reconocía el trabajo, sobre todo del equipo de salud que ha estado haciendo. Y lo segundo, yo no quisiera distraerme tanto en esto, porque si no, he tratado de mantener una postura de unidad respecto del proceso de la pandemia, para tener también a todos los actores comprometidos en esto. Entonces, creo que eso es lo que necesitamos hoy día. Solamente una consulta para cerrar el tema. ¿Comparte usted las declaraciones del Colegio Médico, que lamenta el mensaje del obispo, que estaba por desobedecer la ley? Mensaje que pronunció en la homilía dominical, dice hoy el diario, y estas son las declaraciones del Colegio Médico. Vale decir, el Colegio Médico apoya las determinaciones que ha adoptado en este caso específico la autoridad de salud a nivel central. Sí, pudimos intercambiar algunos mensajes con el presidente del Colegio Médico Regional, con José Antonio Sepúlveda. Justamente me manifestó la preocupación de las declaraciones, la preocupación del colegio, también la preocupación quería saber cuál era mi opinión respecto a la situación, y luego ellos sacaban esta publicación. Yo creo que tenemos que, a pesar de lo difícil que a veces puede parecer, primero ver que las medidas sanitarias tienen un fin, y eso es muy importante, y podemos estar no de acuerdo en algún momento, pero tener un fin. Lo segundo, fomentar el diálogo. Creo que todo es conversable, lo hemos mantenido, incluso con algunos gremios lo hemos dicho, a pesar de que no veíamos con luces su futuro, igual iniciamos diálogos para poder ver algunos caminos alternativos. Entonces, recordar eso, de que siempre estamos abiertos a cualquier camino alternativo. Yo estoy seguro que esto se va a superar. Me parece que ha respondido a esto, ha respondido a una preocupación que muchas personas están viviendo, y a todos yo los invito a que conversemos, al diálogo, a esperar, porque hemos avanzado y ya hemos recorrido un muy buen camino, y lo que se ve hacia adelante es muy esperanzador. Seremi, fue llamado usted para consulta, para conversar, para conocer mayores antecedentes por parte de las autoridades centrales, por alguno de los subsecretarios, por el mismo ministro Enrique París. No, llamado no, yo sí les informé de la situación, habitualmente lo hacemos, y en este caso, como era especial, también yo aparecía en la imagen para que tuvieran claridad. Quizás ellos podría llamar la atención. Aquí yo le decía, mire, es una situación que en Magallanes se conoce, o sea, todos saben que soy diácono, que sigo participando, estoy en mis comunidades también en la medida de lo posible, ahí en San Francisco y Nazareno. En Magallanes se maneja distinto, yo creo que, y eso también trata de transmitirle a ellos, que pareciera que a nivel nacional fue más grande que a nivel regional, y yo creo que a nivel regional lo vamos a superar también antes. Espero que sea así para que avancemos en lo importante. Eduardo, le quiero agradecer la gentileza, ¿no?, de haber dialogado con nosotros sobre temas de candente actualidad. Lo más importante, sin ninguna duda, es rescatar esto que se dio a conocer ayer desde el Ejecutivo, desde las autoridades de la salud, el hecho de que Punta Arenas y Natales pasan a fase 3, pero una vez más reiterando que debemos seguir respetando todos los protocolos, lavado de manos, mascarilla, la distancia social, para que podamos aspirar en los próximos días, manteniendo
¿no? La tasa que ayer conocíamos de 3%, ¿no? 3 puntos, la reitera. Sí. Un 3% de positividad, eso nos permitirá pasar a la fase 4. Eduardo, muchísimas gracias, que tenga una muy buena jornada. Buenos días. Una visita nomás solamente. Por favor, Eduardo, por favor. Gracias. Estamos en vacunación y abrimos un punto para el área transporte en Zona Franca. A partir de hoy. Esta semana la vacunación de transporte empezó ayer ya ese punto de vacunación que solamente está para transporte y así no saturamos los colegios. En Zona Franca, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, todo transporte terrestre. Ahí está el Ministerio de Transporte ayudándonos en el proceso de las personas que están participando. En esta tarea estamos todos, Eduardo Castillo. Un abrazo, gracias. Que tenga buen día, Eduardo. Gracias, que ustedes. Chao, adiós. Eduardo Castillo, el seremi subrogante de salud. Antes de ir al alto, evidentemente voy a dar lectura a la declaración pública dada a conocer en el día de ayer por el obispo Bernardo Bastres, y que dice lo siguiente: mis palabras es preciso situarlas en el contexto de la región de Magallanes y la situación que actualmente estamos viviendo en la pandemia. Hemos pasado un año complejo, con cuarentenas muy prolongadas, y actualmente estamos en una mejor situación en cuanto a la tasa de contagios y la disposición de camas críticas. Tanto es así que hoy mismo se ha decretado que las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales pasen a la fase 3 o de preparación en el plan paso a paso. A lo largo de este tiempo, dice el obispo, hemos sido respetuosos de las indicaciones y normas de la autoridad sanitaria, y en la nueva situación en que nos encontramos, esperamos que todos vivamos con mayor responsabilidad. En la región de Magallanes conocemos bien lo que significa el centralismo y las consecuencias de decisiones que son tomadas en la capital, y de acuerdo a las situaciones que allá se viven, las cuales pasan a determinar la situación vital de quienes habitamos en otra geografía, en otro contexto cultural, en este caso, en otra situación sanitaria distinta a la que se está viviendo en Santiago y otras regiones del país. Así lo señalé en mi declaración del sábado recién pasado, cuando se dispuso el endurecimiento a nivel nacional del paso 2 transición, restringiendo la realización de actos de culto religioso. El sentimiento de muchos católicos magallánicos es que el costo de las medidas restrictivas recae solo en algunas actividades y no en otras. Al mismo tiempo, estas medidas no han respetado el caminar propio de cada región, dándole así una suerte de discriminación arbitraria, expresión del centralismo que vive nuestro país. Nos alegramos que actualmente las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales hayan pasado al paso 3, preparación, lo cual muestra por sí mismo lo injusto que era imponer a nivel nacional las nuevas restricciones del paso 2, sin tener en cuenta la situación que viven otras regiones del país distinta a la región metropolitana. Además de esta situación que hemos vivido como región de Magallanes, lo cual es el contexto de mis palabras en que señalé que no seguiremos una norma que consideramos injusta, es preciso tener en cuenta que la norma impuesta por la autoridad sanitaria a nivel nacional no solo contribuye a la necesidad espiritual de nuestros fieles, sino, como lo señalé en mi declaración del sábado recién pasado, lo sentimos como un atentado a la libertad religiosa que se encuentra consagrada en nuestra Constitución política. Lamento mucho que mis palabras no hayan sido comprendidas dentro del contexto en que fueron pronunciadas o el malestar que por esta razón pudieron haber causado. Pido sinceras disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por ellas. Bernardo Bastres Florenz, padre obispo de Punta Arenas. Bueno, con esta declaración, con el texto de esta declaración pública dada a conocer ayer a los habitantes de la región por el obispo Bernardo Bastres, nosotros cerramos este ciclo de conversaciones en torno a este tema. Lo más importante es recordar de que a partir del jueves, no de hoy, del jueves, se pasa a fase 3, pero siempre cumpliendo los protocolos que nos exige hoy sanidad, la sanidad y la mejor vida y salud de cada uno de los habitantes de la región y del país. Estamos a 4 minutos de las 9 de la mañana, momento oportuno para hacer un breve alto y ya retornar con más.